Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Peralta, soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Fermín Toro y hoy les voy a hablar sobre la violencia política. La violencia política, primero, para entender qué es, cómo se desarrolla y cómo ha sido la historia de esta, tenemos que comprender con un concepto más preciso que exista, que puede definirse como una acción o una cadena de acciones hechas por un individuo o un colectivo, entiéndase entes gubernamentales o grupos irregulares, paramilitares o terroristas, para o mantenerse en el poder o conquistar el poder o a través de sus acciones influir sobre la reforma y la toma de decisiones dentro del Estado. Primero podemos comprender que la violencia política no es algo contemporáneo necesariamente, sino que viene de hace varios siglos. Se puede conocer que al dictador César, un emperador romano, fue víctima de un magnicidio. Esto se puede considerar un acto de violencia política, ya que fue una conspiración de parte de sus senadores que lo llevaron al Congreso y uno de estos le dio una puñalada, lo apuñaló en el cuello. Y fue parte de un gran complot, ya que posteriormente a estos 60 senadores fueron parte del magnicidio, propinándole al emperador más de 23 cortadas en el cuerpo. Ya eso se considera violencia política. Ahora bien, podemos hablar de violencia política más contemporánea, por así decirlo, como movimientos anarquistas que surgieron en Rusia, que devinieron en la muerte del zar y la caída del imperio ruso. Después podemos a través del tiempo pasar por diferentes procesos revolucionarios. También se puede ver un tiempo atrás, antes de los movimientos anarquistas, la Revolución Francesa, en el cual se hizo incluso uno de los métodos de lucha bastante conocidos a lo largo de la historia, que fue el uso de guerrillas y de barricadas, de guerrillas urbanas dentro de la zona de la capital de Francia. Podemos comprender que también existe cierta violencia política, como el único caso conocido dentro de Venezuela, que fue de magnicidio, que fue a Carlos Chalbot, presidente de la Junta de Gobierno. También hay que entender lo que es ahorita la definición del terrorismo. El terrorismo en sus comienzos no tenía tantos términos, no era conocido como algo peyorativo. Actualmente sí. También tenemos que entender que el terrorismo siempre actualmente proviene de grupos clandestinos, ya sea fuera o dentro del Estado, porque también existe el terrorismo de Estado para influenciar. Y hay que entender bien el concepto de la palabra. El origen de la palabra terrorismo es el terror, infundir miedo en la población a algún grupo político o social, entre otros. El terrorismo de Estado puede venir de grupos clandestinos que sean pro, incluso sean miembros del Estado, a pesar de que no se definan como tal. ¿Para qué? Para neutralizar, por ejemplo, a sectores insurgentes dentro de una coyuntura política que pueda haber en algún país. O así bien puede ser su contraparte, el terrorismo de parte de los grupos irregulares que buscan la caída de quienes ostentan el poder en esos momentos. Ahora bien, entendemos que viene el anarquismo, como comenté anteriormente, en una idea más difusa, más dispersa, que fue la caída del zar en Rusia a finales del siglo XIX. Vamos pasando por otros grupos antimilitaristas, etc. El anarquismo se considera un grupo altamente heterodoxo porque no se puede unir todas las doctrinas y todas las formas de pensar, ya que existen movimientos anarquistas pacifistas y movimientos anarquistas que son una amplia minoría, al igual que todos los movimientos violentos, de todos los grupos violentos a lo largo de la historia. Son una gran minoría, incluso se puede apreciar dentro de grupos terroristas contra quienes profesan sus mismas creencias, dentro del Islam, por ejemplo, o de los musulmanes, o de quienes buscan la salida de algún personaje del poder. Y hay grupos que aprueban métodos violentos en la lucha, y hay como quienes los rechazan completamente. Como pudo incluso haber sido dentro de la lucha política por los derechos de la afrodescendientes en Estados Unidos. Se puede considerar que Malcolm X era alguien que sí apoyaba el uso de autodefensa por parte de los miembros que profesaban esa creencia, y él igualmente creía, al igual que Martin Luther King, en los derechos de los afrodescendientes, pero la única diferencia era que Martin Luther King creía únicamente en el movimiento pacifista, mientras que Malcolm X sí aprobaba
y promovía acciones de violencia política para lograr ciertos fines, ya fuera autodefensa o influir e infundir terror a los grupos supremacistas que estaban en contra de ellos. Podemos ver también aquí en Venezuela como el dictador, uno de los últimos caudillos, que fue Juan Vicente Gómez, infundía actos de violencia política a través de la represión. Posteriormente se puede ver al general Marcos Pérez Jiménez, ya que hay muchas historias retratadas de masacres o de asesinatos selectivos a grupos irregulares que estaban en contra de su proceso dictatorial en Venezuela. Ahora bien, también se pueden ver en otras latitudes del mundo actos de violencia política, como en Estados Unidos el caso de el magnicidio a Abraham Lincoln. Posteriormente, ya dentro del siglo XX, el asesinato del presidente John F. Kennedy. Ahora bien, uno de los principales caldos de cultivo para la violencia política desde grupos fuera del Estado hacia estos con la búsqueda de diferentes fines viene siendo de parte de la represión del Estado. Pero existe esa dicha contradicción, ya que los actos de violencia política pueden devenir a raíz de la represión a grupos pacíficos, pero la proliferación de estos actos de violencia política pueden ser un combustible para la violencia de parte del Estado, para ejercer represión sobre ellos, para acabar con estos focos de protesta, por ejemplo, o focos violentos que existan o de ideología. Ambos funcionan como un combustible para desembocar en unas situaciones terribles que pueden terminar hasta en guerras civiles, como se lo ha visto a lo largo de la historia. Incluso dentro de procesos revolucionarios, el propio proceso de independencia aquí en Venezuela, incluso el propio Simón Bolívar dice: cuando la tiranía es ley, la rebelión es un derecho. No es un secreto para nadie que parte de sus métodos de lucha fue un proceso altamente violento, que se derramó mucha sangre en la búsqueda de un ideal y en contra de quienes no profesaban lo mismo. Todo eso lo podemos ver a través de guerras que han habido, movimientos de caídas de gobiernos en Ucrania en el año, desde finales de 2013 al primer trimestre del 2014 se pudo ver como hubo un cierto alto nivel de violencia política y de terrorismo de Estado que terminó con una amenaza de parte de los grupos que ejercían violencia política en menor medida, profesando que iban a pasar de ser de una serie de protestas o como un grupo de resistencia, como ellos fueron autoproclamados, a un grupo armado de choque, como una guerrilla urbana dentro de la capital de Kiev. Así se puede ver actos de violencia política a lo largo de los años aquí en Venezuela, el golpe frustrado en el 2002, se puede ver actos de protestas, la ola de protestas que hubo en el 2007, y se puede apreciar ahí cómo influyeron en que el difunto Chávez perdiera un proceso electoral. Se puede ver actos de violencia política por lo menos en el año 2013 a través cuando un porcentaje de la población salió ya a un llamado a protestas debido a un supuesto fraude profesado por el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. En el 2014 se puede ver la ola de protestas a raíz de parte de la represión del Estado. Esto es un claro ejemplo de lo que se decía anteriormente, ya que podemos ver como a partir de una serie de protestas que se suscitaron en el Táchira en contra de la inseguridad, terminaron en una gran represión del Estado, y lo que hizo fue servir como una chispa que encendió protestas a lo largo y ancho de todo Venezuela. Al igual que en el año 2017, como se proliferaron las protestas a raíz de un decreto considerado inconstitucional por una gran cantidad de la población y de factores políticos opositores en el país, que fue del Tribunal Supremo de Justicia, y terminó en una amplia cantidad de violencia política, tanto de parte de grupos opositores como grupos adeptos al gobierno, así como propiamente de parte del Estado directamente. Se puede ver considerados a nivel internacionalmente actual en Venezuela más de 200 presos políticos, una gran cantidad de carcelados políticos, muchos asesinados, tanto a nivel extraoficialmente como dentro de cifras del Ministerio Público. El año pasado se promueve que fueron más de 120 fallecidos, y quienes también fallecieron en el 2014. Una amplia cantidad que tenemos como ejemplos en nuestro país de violencia política. O sea, es un tema bastante extenso. Se puede ver que en realidad uno de los términos y acciones que podría utilizar y que se han intentado implementar tanto en Venezuela como a lo largo del mundo han sido métodos pacíficos de resolución de conflictos de parte del Estado hacia focos violentos. Se puede apreciar el conflicto de la guerrilla
en Colombia con grupos irregulares como grupos paramilitares como las FARC, los cuales al final no se resolvió el conflicto matándolos a todos, sino en una mesa de negociaciones para terminar y hacer un libre ejercicio de la democracia. Ya va más allá el debate de si eso se considera correcto o incorrecto, que si se termina en impunidad o no, ya que considero yo personalmente que es bastante complejo de parte del Estado mantener un equilibrio entre una negociación, no caer en un nivel tan amplio de represión y mantenerse siempre alejados de la impunidad en nuestro país. Muchas gracias.